con la situación general, y para eso estamos en contacto con uno de los, creo yo, mayores especialistas en economía del país hace muchos años, que es ni más ni menos que el economista Orlando Ferreres. ¿Nos escucha Ferreres? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, por suerte. ¿Qué tal? Buen día. Lo primero Buen que me día. gustaría preguntarle es si cree que es cumplible la, digamos, promesa de inflación para este año del 104,4% que plantea el gobierno en el presupuesto 2005, teniendo en cuenta que eso daría una inflación del 1,2% mensual de acá a fin de año, ¿no? Claro, parece muy poco cumplible. Efectivamente uno lo ve así, viniendo de una inflación que está en el 4,2%, este mes posiblemente de 3,5 o 3,6, pero no va a dar 1,1 evidentemente, y muy difícil llegar al 104. Evidentemente la inflación va a ser mayor que la prevista en el presupuesto, y eso va a dar lugar a que el jefe de gabinete tenga que reasignarla a algunos sectores, el excedente que pueda haber, porque la inflación va a ser mayor y la recaudación impositiva también va a crecer con la inflación, ¿no? ¿Y usted piensa que esto el gobierno lo hizo a propósito para poder redistribuir fondos de manera discrecional o que calculó mal? No, yo creo que ellos tratan de calcular la inflación que les parece y ponen ese número, pero como todo esto se inicia mucho tiempo antes que se publique, evidentemente que tenían una perspectiva que a lo mejor no pudieron chequear a ver si estaba bien. Yo creo que la inflación del año 2025, que es 18,3, también es un poco baja, me parece a mí. A nosotros nos da 32,5, o sea, casi el doble. Sí. O sea que también ahí puede haber un error, ¿no? ¿Y cómo, perdón, no? Usted dice que a usted le da 32, al gobierno 18. ¿En dónde está esa diferencia, digamos? ¿Dónde estaría esa diferencia? Bueno, básicamente es la inflación que se da todos los meses. Nosotros tenemos una inflación que baja bastante, a un ritmo de un 2% o algo así, pero el gobierno lo baja al 1,3 o algo por el estilo, entonces le da 18%. Evidentemente que ellos tienen más información sobre la parte fiscal que nosotros, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras informaciones y vamos sacando las conclusiones del caso. Por eso que a veces aceptamos más que el gobierno mismo, ¿no? Orlando, ¿cómo está? Carla Alfonso lo saluda. ¿Qué tal, Carla? Preguntarle, bueno, hemos visto cómo los jubilados han sido duramente castigados dentro de lo que es el día a día. Todos los miércoles se ve en Buenos Aires justamente los reclamos de este sector tan postergado. Pero preguntarle, ¿cuáles son los rubros, además de estos sectores vulnerados, que entran dentro de un recorte, que se ven afectados directamente con este presupuesto? Bueno, básicamente los sectores que se ven afectados por el presupuesto son todos los sectores populares porque a ellos la inflación los castiga mucho. Entonces son los jubilados, son la gente que no trabaja formalmente, que trabaja en puestos informales, como lo llaman, la gente que trabaja en el sector público, y también en el sector privado formal hay algunos pobres, o sea que abarca bastante gente, pero se estima que en 2025 eso puede cambiar un poco y dar una mayor recuperación del salario real y de las jubilaciones reales, porque se ajusta por la inflación anterior, y como esta tiende a bajar, ahí habría una posibilidad de aumento en términos reales. Ahora, ¿qué explicación encuentra, digamos, agregando la pregunta que recién hacía Carla, qué explicación encuentra para que el gobierno utilice a los jubilados como principal moneda de ajuste? ¿No hay otro sector de la sociedad para utilizar? Y en general están afectados todos los sectores, pero en esto, digamos, como son más proclives a la tendencia social, evidentemente son los que más se ven afectados en la práctica y son los que más sufren para llegar a fin de mes. Obviamente es un tema que hay que contemplar, pero yo no lo hubiera hecho así, digamos. Hubiera contemplado más la parte social. Una consulta también en relación al tema de la recuperación de la actividad. El gobierno ha hablado de una recuperación en B, esa recuperación todavía no aparece, las cifras No de parece. comercio minorista, de ventas, Ujú. todo está en rojo. ¿Cuál es el análisis de usted? ¿Qué es lo que va a pasar con la economía en el corto plazo? Bueno, básicamente va a tener una recuperación, pero lenta, no en B corta, con un vértice muy fuerte marcando el final de la caída y inicio inmediato de la recuperación, sino una recuperación tipo tasa
en la cual mucho tiempo va a estar debajo del piso, digamos, y eso empezaría a recuperar para el año que viene, que también sería un rebote, porque este año cae 3,5, 3,7, y el año que viene aumenta 5, o sea que es una 1,5. especie, es un rebote de la actividad económica del 5% para el año que viene. Pero no es un crecimiento, Claro. porque para que haya crecimiento tiene que haber inversiones, y las inversiones van a ser algo, sí, pero no van a ser el factor predominante del año que viene. Bien, Orlando, preguntarle también, entendemos de que este gobierno embanderó esto del déficit cero y hacer camino, ¿no?, de todas las políticas o los ajustes, Sí. Pensando en el déficit cero, ¿esto puede generar alguna tensión social? Sí, está generando, porque obviamente la gente dice, bueno, estoy de acuerdo, pero también tengo que sufrirla. Evidentemente, una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es sufrirla todos los meses. Evidentemente que hay como un factor de esperanza, aunque está decayendo el grado de aceptación del gobierno un poco, ¿no? En los últimos meses, sobre todo. Se nota el desgaste que sufre el gobierno a medida que pasa el tiempo, porque es muy fuerte el efecto que tiene sobre los sectores jubilados y trabajadores informales. Bien, ¿y es posible, teniendo en cuenta las realidades de otros países, mirando ya un poco más la parte global, con los ejemplos de países que se posicionan mejor económicamente quizás o que aplicaron otro modelo económico, ¿es posible el déficit cero? Sí, el déficit cero es posible y también podría ser superávit. Lo que pasa es que para bajar el gasto público, que subió a casi el 45% del producto, cuando tiene que bajar a 25% para que la economía funcione normalmente, de acuerdo a otros estudios de la historia argentina desde 1810 hasta ahora, en la Argentina funcionó bien cuando el gasto público había llegado a ese 25% del producto. Y también la deuda no era tan alta, era más bien también ese mismo número respecto al producto, 25%. O sea, por nuestra propia experiencia anterior, que ese número se está buscando llegar a la conclusión, aunque va a llevar un tiempo largo hasta conseguirlo. ¿Cuándo cree que es el momento para eliminar el cepo, Ferreres? Porque todo el mundo habla de eso, hay un montón de economistas que dicen que no hay posibilidad de un crecimiento real sin la eliminación del cepo cambiario y el gobierno no da fechas. No da fecha, no, hasta ahora no da fecha, pero pensamos que para nosotros la unificación cambiaria, que sería la forma visual de ver el fin del cepo, sería para fin de año, principios del 2025, y entonces ahí se encontraría con un solo tipo de cambio único que fluctuaría. Evidentemente esta sería la mejor solución que podría encontrar el gobierno para salir del problema. En cuanto a los dólares, bueno, ahora también tenemos el aporte de vaca muerta, que de acuerdo a lo que me dicen los especialistas en el tema del sector energético, daría entre 10.000 y 15.000 millones de dólares de superávit del sector externo. O sea que sería un sector nuevo que aparecería de pronto en la oferta de dólares para que el gobierno estuviera más tranquilo en cuanto a poder sacar el cepo. Usted decía recién de que cree que el momento, y también lo creo yo, en donde se va a levantar el cepo es cuando se lleguen a tocar de alguna manera los dólares financieros con el dólar oficial. ¿De qué cotización estaríamos hablando aproximadamente? ¿1.200 como ahora? ¿Menos? ¿Más? No, más o menos como ahora, 1.200. Pero eso tampoco será suficiente si la demanda acelera su fuerza, digamos. O sea, podría subir también el tipo de cambio. Ahora con la oferta de dólares energéticos, ese producto podría cambiar porque es la primera vez que va a aparecer una oferta de petróleo no tradicional que se va a exportar bastante fuerte, mucho más que el gas, que requiere un procesamiento de liquidificación, que bueno, efectivamente cuesta un tiempo hasta hacer el gasoducto y encontrar la planta de liquidificación. O sea que eso se va a hacer por barco, pero es más lento. ¿Bien? Orlando, hace un tiempo se hablaba, una versión indicaba, ¿no?, la partida de lo que eran los lingotes de oro del Banco Central hacia Londres. Después el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó de que los lingotes habían viajado al viejo continente, y preguntarle a usted qué significa esto, porque
si bien había mucha controversia y el tema de los fondos buitres también se traía a colación con la salida de los lingotes de oro, ¿es posible el tema del embargo en el marco de los juicios iniciados por los fondos buitres? Sí, yo creo que por eso se maneja con tanta cautela, porque se tiene el embargo de los fondos buitres, están buscando, digamos, que Reserva Argentina está en el aire dando vuelta. Yo creo que se dijo que se mandó a Londres, pero no se sabe bien dónde los mandaron, porque se piensan utilizar, son 4.500 millones de dólares, como reserva real, porque hasta el Fondo Monetario no los consideraba reserva, sino que los ponía entre los puntos no considerados. O sea que el gobierno hizo bien en tratar de utilizarlo, porque es la forma mejor que puede tener para que las reservas sean más altas. Lo único que vemos es que el tipo de cambio debería ser un poco más alto, pero se espera toda esta oferta de dólares del sector de energía que podría cambiar la situación, aunque nunca es seguro porque siempre son pronósticos, ¿no? Uh-huh. Le hago una última pregunta por mi parte. Sí. El presidente vetó la movilidad jubilatoria. ¿La ley de movilidad jubilatoria que aprobaron los diputados y senadores quebraba el sistema financiero para usted o no? Bueno, no tanto la parte de aporte de los jubilados, sino otras consecuencias que había en distintos puntos que implicaban mucho más que el ajuste a los jubilados. Por eso que se vetó toda la orden completa. Evidentemente que la parte de jubilados era la menor, pero igual se trató de poner todo junto porque parecía que afectaba al déficit fiscal, de alguna manera también lo afectaba, digamos, el aumento que se hacía de los jubilados, pero los demás puntos que estaban incluidos en otros ítems adicionales eran importantes también. O sea que según cómo se calculara, era el 0,2 o 0,4% del producto, o hasta el 1,2, 1,4% del producto, o sea que tenía mucha diferencia y era un cierto riesgo para el gobierno afrontar esos pagos. Y siguiendo la misma línea, preguntarle cuál es su opinión con lo que es la partida para las universidades. Bueno, la universidad ahora está a cargo del gobierno nacional y que está tratando de tener más universidades en distintos lugares del país, lo cual en principio está bien porque es más oferta universitaria y en general tienen éxito las universidades nuevas. Yo creo que eso está bien, pero yo no sé si es el momento para hacerlo justo ahora que hay poco dinero. No sé si es el momento oportuno. No conozco la situación tan real como para decir si este es el momento. Me da la impresión de que no es el momento oportuno, pero no lo puedo definir así. Uh-huh. Así que por ahora veremos qué pasa con el gobierno y con los vetos, ¿no? Bueno, Ferreres, muchísimas gracias por esta comunicación con FM Sol y con el Tribuno de Jujuy. Estaremos en contacto en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Abrazo grande. Orlando Ferreres, sí, para quien no lo conoce, es una eminencia de la economía hace décadas en la Argentina. Uh-huh. De hecho, nosotros acá entrevistamos hace algunas semanas al economista Fausto Spotorno, que era asesor presidencial, también una eminencia. Fausto Spotorno es el segundo de Orlando Ferreres en la consultora. Claro. Para que se dé una idea también la envergadura de Orlando Ferreres.